Hola, soy la reina de los lagartos, mi nombre es Tatiana y oficialmente hoy comenzamos con 100 días hablando de tarot. Bien, honestamente me parece un poco gracioso cómo Internet logró convertir al tarot en dos extremos, es decir, a dividirlo. O sos una bruja moderna conectada con los secretos cósmicos o básicamente sos una estafadora profesional o ambas. Y la realidad es muchísimo más interesante que esa. Así que primero quiero comenzar con qué es el tarot realmente, de dónde viene y cómo pasamos de un juego medieval a algo que hoy muchas personas utilizan para hacer trabajo introspectivo, espiritual, ritual o inclusive, lecturas simbólicas. Primero hay algo que es muy importante, ¿sí? El tarot no nació como una herramienta espiritual y esto suele sorprender bastante porque en redes muchas veces se suele escuchar o leer que viene del antiguo Egipto, de alguna civilización perdida o es algún conocimiento oculto ancestral de alguna civilización, pero históricamente realmente no hay evidencia de esto. Los primeros mazos de tarot aparecen en Europa, principalmente en Italia, alrededor del siglo XV, y originalmente era un juego de cartas, literalmente un juego. No existía todavía la idea moderna de voy a abrir una lectura para entender mis bloqueos emocionales, por ejemplo. La gente en ese momento estaba preocupada por otras cosas y la mayoría de las personas no sabían que existían, de hecho. De nuevo, no nos olvidemos que era un artículo de lujo que estaba reservado para las clases más altas. Pero algo interesante que tienen estos primeros mazos es que hay imágenes que hoy siguen desde el principio, como por ejemplo la muerte, el diablo, la rueda de la fortuna, el loco. Uno de los mazos históricos más conocidos es el Visconti Forza. Es muy distinto visualmente a los mazos modernos, mucho más medieval, más ligado al arte religioso y político de la época. Todavía no existía esta estética espiritual moderna que hoy asociamos, con la que hoy, mejor dicho, asociamos al tarot. Ahora bien, ¿cuándo empieza el tarot a relacionarse con el ocultismo y con la espiritualidad? Y esto pasa muchísimo después, sobre todo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando distintos ocultistas franceses empiezan a reinterpretar el tarot como un sistema simbólico y esotérico. Y ahí se mezcla con astrología, alquimia, numerología, cábala y distintas corrientes filosóficas. Básicamente agarraron muchas disciplinas complejas y dijeron vamos a unir todo esto en 78 cartas. Y honestamente gracias, porque si no hoy yo estaría explicando reglas de un juego medieval un poco raro en vez de analizar vínculos traumáticos en internet. Con el tiempo aparecen mazos fundamentales para la historia del tarot, por ejemplo el de Marsella, que acá tengo un ejemplo, pero bueno, mi editor va a poner una imagen de ese mazo. Quisiera poder agarrar una de las cartas, pero está trabada, ya va, les juro que ya va, les juro que existe, acá está. El de Marsella. Y por ejemplo, más adelante tenemos el Rider Waite Smith, que es de mis preferidos, que cambia completamente la manera de leer el tarot, porque todo lo que dije con respecto a astrología, cábala y numerología acá está aplicado, ¿sí? Y esto
todo lo que acabo de decir es muy importante porque antes de Rider los arcanos menores muchas veces eran simplemente símbolos, ¿sí? Repetidos, como el 5 de bastos, el 3 de copas, el 7 de espadas. Eran, creo que no tengo ningún ejemplo de esos acá, pero de nuevo, como dije, mi pequeño editor lo va a hacer, porque si me había traído el 3 de espadas, pero no lo veo. Mi pequeño editor lo va a solucionar. Pero bueno, como decía, el tarot de Marsella era mucho más abstracto, ¿sí? Que el que crea Pamela Colman Smith, ¿sí? Que fue la artista encargada de ilustrar el Tarot Rider, que ilustró cada carta con escenas más completas. Y esto revolucionó la interpretación. De hecho, Pamela Smith es una de las figuras más importantes de la historia del tarot. Durante muchísimo tiempo casi no se hablaba de ella, de hecho. Cosa bastante coherente con la costumbre histórica de invisibilizar mujeres talentosas. Pero no importa. Ahora hay algo que para mí es central entender sobre el tarot. El tarot no funciona porque las cartas tengan magia. Y sé que esto puede sonar raro viniendo de alguien que lee tarot, pero para mí el verdadero poder del tarot está en otra parte. El tarot funciona porque es un lenguaje simbólico. Las imágenes activan asociaciones emocionales, psicológicas y narrativas. Hablan de miedo, de deseo, de pérdida, de esperanza, contradicción y transformación. Y el cerebro humano entiende profundamente los símbolos. Por eso una buena lectura no consiste solamente en memorizar significados. No es, sale esta carta, significa esto. Porque las cartas cambian según el contexto. El 3 de espadas no significa lo mismo en una lectura de duelo que en una lectura laboral. La luna no habla igual acompañada por el diablo que acompañada por la estrella. Las cartas dialogan entre sí y ahí está la diferencia entre repetir significados aprendidos de memoria y realmente interpretar el tarot. El tarot es un idioma, ¿sí? Y no un subtítulo automático. Ojalá sería más fácil. Así que nada, bienvenidos oficialmente a esta serie. Vamos a hablar de historias, simbolismos, mazos, diferencias entre escuelas, errores comunes, cartas malentendidas y cómo empezar a leer el tarot de una manera mucho más profunda, porque sinceramente creo que Internet simplificó muchísimo algo que es en realidad sumamente complejo y fascinante al mismo tiempo. Y si quieren acompañarme en estos 100 días, pueden dejarme en comentarios qué tema quieren para el próximo video. Por ejemplo, que desarrolle Tarot de Marsella, Rider Waite Smith, cómo interpretar arcanos menores, cartas que todo el mundo malinterpreta, por ejemplo. Porque sí, en definitiva vamos a hablar de todo eso, pero bueno, gracias por llegar hasta acá. Me despido hasta el día 2.